Bueno, quería compartir, como les decía, un mensaje con ustedes. Me gustaría que vayamos en la palabra de Dios a el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. No voy a leer todo el pasaje porque es extenso, pero ustedes muchos lo conocen bien, pero sería bueno que quizás después cada uno lo pueda leer en sus casas. Es el momento en el que Elías, el profeta Elías, ha estado actuando contra los profetas de Baal, y al punto de que comprometió al pueblo a mover su corazón en realidad en relación a lo que estaba haciendo hasta ese momento, que era tener la disyuntiva de a quién adorar y a quién servir y seguir, ¿no? Y Elías les había dicho anteriormente, tienen dos opciones solamente: o siguen a Jehová, lo adoran a él y lo reconocen a él, o siguen a los falsos ídolos y dioses. Si quieren hacerlo, háganlo, pero el Señor les dice que se vuelvan a Él y se arrepientan. No pueden estar entre dos caminos. Y ese punto crucial en el mensaje profético de Elías hizo que terminara generando un cambio en el pueblo, pero a la vez terminó degollando a esos profetas falsos que profetizaban a favor de esos ídolos. Y entonces, cuando Acab y Jezabel ven esto, Jezabel especialmente lo amenaza de muerte, ¿verdad? Estos reyes, digamos, que habían paganizado el pueblo de Judá, y bueno, y el pueblo judío en ese momento siente esta situación. Hay como una especie de cambio en el pueblo, pero la reacción es de persecución, ¿verdad? Y entonces ellos lo amenazan a Elías, y Jezabel le dice: voy a hacer contigo lo que hiciste con esos profetas, ¿no? Y entonces Elías huye porque se dio cuenta de que corría peligro, de que su vida podía estar en juego, y para salvar su vida se va a Berseba, en Judá, deja a su criado. Fíjense que el criado siempre lo acompañaba, lo deja ahí y se va solo y pasa por un desierto, ¿no? Camina un día, está por allí y finalmente se sienta en una retama, y miren lo que dice. Versículo 4. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Era tal su deseo de morirse que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y se acostó allí bajo la retama y se quedó dormido, pero un ángel llegó y tocándolo le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar, pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo: levántate y come, porque si no, el viaje sería demasiado largo para ti. Elías se levantó y comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Al llegar entró en una cueva y allí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu pacto y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Y después, más adelante, ustedes van a ver que el Señor le dice que salga afuera, y él lo hace ver lo que está ocurriendo afuera, y siente un viento fuerte que va y viene, y entonces parte las rocas. Pero aclara una cosa ahí, el narrador en el versículo 11 nos dice que el Señor no estaba en el viento, ¿no? Y él luego vio como un viento que hace como un terremoto, y tampoco estaba en el terremoto. Y después sintió como un sonido muy claro, muy apacible y tranquilo, un silbo, un sonido suave y delicado, apacible, ¿no? Y entonces ahí es cuando Elías se conmueve y se tapa el rostro porque se da cuenta que ahí sí estaba el Señor, ¿no? Y de vuelta el Señor le habla y le dice: ¿qué estás haciendo ahí? Y bueno, y finalmente le dice
que en el versículo 15 le dice, entonces el Señor le dijo, anda, regresa por donde viniste al desierto de Damasco. Ve y consagra a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, nieto de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meola, conságralo como profeta en lugar tuyo. De esta manera, a quien escape de la espada de Hazael lo matará Jehú, y a quien escape de la espada de Jehú lo matará Eliseo. No obstante, yo dejaré en Israel 7.000 personas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Y tanto en Israel como en Judá se estaban dando avivamientos, por decirlo de alguna manera, cambios espirituales a través de este tipo de afirmaciones que el Señor estaba haciendo, ¿no? Y ahí Elías hace caso, ¿no? Y después se va a encontrar con Eliseo, etc. Pero ¿por qué quería traer este pasaje para meditar con ustedes en esta mañana? Porque hay momentos en nuestra vida en los que nos puede pasar lo mismo que le pasó a Elías, ¿verdad? Y esta historia, digo, la hemos leído muchísimas veces, tiene muchas riquezas espirituales para sacar, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el estado anímico de Elías, ¿verdad? Él estaba deprimido, podríamos decir claramente hoy en día, ¿no? Es decir, pasó por una etapa de euforia al matar a los profetas de Baal, estaba en una especie de clímax espiritual, pero luego el miedo de perder su vida lo hizo derrumbarse. Y todo lo que había hecho parecía que en la vida de Elías no había tenido ningún significado, al punto de que Elías se quiere morir, ¿no? Y le dice, Señor, sacame la vida porque en realidad yo no soy mejor que mis padres, ¿no? Y probablemente él recordó lo que habían sido las historias de quienes le precedieron y todo lo que había Dios revelado a sus antepasados y que él lo conocía muy bien. Y también en su propio entorno cercano, ¿no? Pero de alguna manera él está como cansado, ¿no? Él está como deprimido, está desanimado, y va y anda por desierto. Fíjense que deja al criado solo, ¿no? No le pide al criado que lo acompañe. Él quiere estar solo, ¿no? Y se va por el desierto, se va bajo la retama, y está ahí, ¿no? Y se mete en una cueva incluso, ¿no? Y quizás en tu vida hay cuevas, ¿no? Y quizás en tu vida hay desiertos, y quizás en tu vida hay momentos en los que vos querés que la vida pase, porque en realidad ya no tenés demasiado fervor espiritual o anímico, emocional o hasta físico, ¿verdad? Pero el Señor está diciéndonos a cada uno de nosotros algo especial, ¿no? Y el Señor te dice a vos en esta mañana que vos tenés que tomar el ejemplo de lo que le pasó a Elías, pero no quedarte en lo que le pasó a Elías inicialmente, sino en lo que el Señor quería que Elías hiciera. ¿Y qué es lo que quería el Señor que hiciera Elías? Que completara su obra. Y quizás en tu vida sentís que tu obra ya está completa, pero no necesariamente tu obra está completa, ¿no? El otro día escuchábamos a Germán Ortiz que traía una palabra tremenda para cada uno de nosotros. Los que no pudieron estar después podrán verla, la grabación, pero Germán en un momento nos decía que había una hermana que él quería mucho, que ella decía, de alguna manera yo quiero vivir, no importa si yo vivo hasta los 90 o vivo 10 minutos más, yo quiero vivir de la manera más intensa hasta el final, ¿no? Y es una actitud que cada uno de nosotros tenemos que anhelar, ¿no? El hecho de decir, yo no sé si voy a vivir, yo tengo 37 años, yo no sé cuánto voy a vivir. No sé si voy a vivir 40 años, 50, 60, 70, 80, 90. Hay gente que llega a los 100, 100 y poco. No lo sabemos. No sabemos si el Señor no vendrá antes. No sabemos si las cosas que están pasando en el mundo son preámbulos para que el Señor venga pronto. O capaz que no, capaz que son etapas de pausa en la cual el Señor nos está haciendo revisar nuestro entorno y nuestra vida. Quizás los cumplimientos de todas las cosas que están pasando sean simplemente una primera etapa o una de tantas que vendrán. Entonces, muchos antes de nosotros pensaban que se acababa en su tiempo y en su generación, y no se acabó. Y bueno, que no te agarre desprevenido en tu vida esto, que no pienses que ya se terminó todo, porque si no, quizás hay cosas que vos tenés que hacer y no las estás haciendo porque decís, ya pasó el tiempo, ya se terminó, el Señor viene pronto, que me lleve porque esto es horrible. Pero si tenemos esa actitud, es una actitud de derrota. Y lamentablemente, como cristianos, muchas veces tenemos una actitud de derrota. ¿Por qué?
Porque decimos, bueno, el Señor viene pronto. Yo me acuerdo que cuando yo era joven, o sea, sigo siéndolo joven y voy a seguir siendo joven durante muchos años más, espero. Pero cuando era mucho más joven que ahora, es decir, me refiero cuando tenía 18, 20 años, me acuerdo que yo tenía una tendencia a pensar así, ¿no? E incluso unos años después también. Y decía, no, porque todo lo que está pasando en el mundo es síntoma de que el Señor probablemente venga muy pronto, ¿no? Pero era una percepción que yo tenía, ¿no? Y no es que la haya abandonado, es decir, pienso que es posible que esto sea así. Pero lo que me ocurre es que no lo tengo tan claro, en el sentido de que, por ejemplo, yo a los 18, 20 pensaba, a veces, que era todo tan rápido lo que estaba pasando que yo digo, esto no sé si va a aguantar 3, 4, 5 años más, ¿no? Así lo pensaba realmente muchas veces. ¿Y qué pasaba? Después pasaba que no terminaba en 3, 4 o 5 años más. Entonces, imagínate que el Señor venga pronto, pero no que venga dentro de 3 días, sino que venga en 5 años, en 10 años. ¿Qué vas a hacer vos hasta que eso pase? ¿Vas a añorar que Él venga en el sentido de abandonar todo lo que entiendas que tenés que hacer hoy? ¿O vas a esperarlo como las vírgenes que estaban atentas con su lámpara encendida, pero sin hacer lo que debían hacer, justamente, sin estar dormidas? La iglesia, cuando está pensando solo en que Jesús va a volver, está dormida. ¿Por qué está dormida? Porque espera en el sueño la imagen del Señor Jesús que va a volver, pero es una imaginación nuestra. Estamos soñando que Él va a venir, pero estamos en sueño. ¿Por qué? Porque no hacemos despiertos lo que tenemos que hacer hasta que venga. Que es muy distinto a proclamar que su venida está pronta, ¿no? Es decir, cada vez que participamos de la cena, y a mí me encanta pensar en esa imagen completa, ¿no? Es decir, anunciamos la muerte, la resurrección del Señor Jesús y la proyección de que Él va a volver, que es lo mismo que hicieron los cristianos primitivos, y de hecho ellos, probablemente muchos de ellos pensaban que el Señor venía en la generación de ellos. Sin embargo, cuando le preguntan a Jesús, ¿cuándo vas a hacer determinadas cosas? ¿Cuándo vas a restaurar a Israel? ¿Cuándo vas a hacer ciertas cosas? Él le dice, no les toca a ustedes saber esto, ¿no? Y la otra vez hablaba con un predicador argentino, pastor, que me decía, ¿por qué el Señor no revela cuándo va a venir? Es decir, ¿por qué Él no dice si su venida va a ser, por ejemplo, antes del arrebatamiento, durante el arrebatamiento, después del arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, o si el rapto, ¿verdad? Si es antes o después de la gran tribulación? ¿Por qué el Señor no nos dice si la segunda venida coincide con el rapto, o si el rapto es antes, luego viene la gran tribulación y luego la segunda venida? ¿Por qué no queda tan claro? ¿Por qué ha habido tantas discusiones teológicas en la historia de la Iglesia sobre esto? ¿Por qué? Y hablábamos con alguien y me decía, yo creo que el problema es que el Señor no nos dice todo, porque si nos dijera todo, probablemente nuestra actitud variaría, ¿no? Y Él es como que nos está poniendo a prueba todo el tiempo, en el sentido de decir, ¿cómo vas a actuar vos? Es decir, si fuera de una manera o de la otra, ¿cómo estás actuando? ¿No? Y por eso no nos dice todo, porque Él quiere ver cómo reaccionamos frente a esos desafíos. Entonces, yo lo que trato de hacer es cada vez que participo de la cena o que nos reunimos, pienso que el Señor puede venir en 2 minutos, pero también puede venir en 100 o en más. Es decir, yo no sé cuándo va a venir. Yo trato de vivir como si Él viniera dentro de 10 segundos, pero sabiendo que puede no pasar. Entonces, si esta es nuestra perspectiva, vamos a poder actuar como actuó Elías cuando entendió que no tenía que estar en la cueva, cuando entendió que tenía que entregarle su depresión al Señor, que no estaba mal que se hubiese deprimido. Lo que el Señor no quería es que él se quedara estancado en eso, ¿verdad? Y quizás en tu vida a veces te has sentido culpable porque decís, no estoy haciendo lo que me parece, quiero hacer algo y no tengo fuerzas, no puedo hacer lo que quiero hacer. Pero el Señor entiende eso. El Señor no te juzga por eso. Él te ama y quiere que vos puedas sentirte libre con Él. Pero a su vez te quiere ayudar a que vos puedas entregarle todas tus cargas a Él, ¿no? Y yo creo que acá nos deja algunas enseñanzas prácticas que me parece que las tenemos que tomar en cuenta para aplicarla correctamente, ¿no? Por ejemplo, una cosa que el Señor nos muestra a través de esta historia de Elías es que
lo primero que hace el Señor es darle comida y agua a Elías, ¿no? Y puede ser que en tu vida necesites comida y necesites agua, pero la comida que Dios te da no es solamente la comida material. Dios te da, aparte de la comida material, te da una comida espiritual. Y la pregunta que te voy a hacer es, ¿ha aumentado en este tiempo de cuarentena o de pandemia o de estar aislados en nuestros hogares? ¿Ha aumentado tu búsqueda de Dios, tu alimento, el alimento que Dios te ha dado a vos, aumentó o descendió? Revisa eso en tu vida, porque si el Señor no te está hablando con mayor claridad en este tiempo, tenés que buscarlo más. Y buscarlo más, ¿qué quiere decir? Que a veces tenés que encerrarte y buscar a Dios de corazón solo. Solo en el sentido de dejar un poquito el vínculo familiar, aunque sea un ratito, ¿no? Cuando tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos o tus hermanos, quien sea, estén un poquito en otra cosa, encerrate o busca un lugar tranquilo que puedas, y si no tenés ese lugar tranquilo, bueno, trata de pedir un rato de relajamiento y decir, bueno, voy a orar solo. Y buscar al Señor en oración, en lectura de la palabra. Y esto tratamos de hacerlo todos, pero buscarlo con mayor profundidad. Y capaz que estás orando por una cosa que te carga y te preocupa y ves que las respuestas no se están dando. El Señor te puede estar diciendo esperá, pero también te puede estar diciendo buscame con más intensidad. Y capaz que tenés que ayunar, capaz que tenés que tomarlo de otra manera más profunda, ¿no? Pero el Señor sabía que el camino era difícil para Elías y por eso le da alimento. Y a veces también necesitamos alimento físico y emocional, ¿no? Hay gente que si sus emociones todavía no están sanas, no va a poder avanzar. Por lo tanto, tenés que sanar tus emociones también. ¿Y cómo se hace esto? Se hace, primero que nada, a partir de lo espiritual. ¿Y cómo? Buscando que el perdón de Dios venga sobre tu vida de diferentes maneras. Por ejemplo, capaz que hay amargura en tu corazón por algo que alguien te hizo y que no lo puedes perdonar. Bueno, tenés que perdonarlo. Y eso va a sanar tu corazón. Va a llevar un tiempo de recuperación, pero desde que tomes esa decisión en adelante, tu corazón va a ir sanando. Puede ser que tengas que pedirle perdón a alguien también. Eso es la primera etapa. Y luego pedir la búsqueda de la llenura del Señor, del Espíritu Santo en tu vida y buscar que Él vaya calmando tus emociones, que vayas haciendo un desahogo, anotando las cosas que te preocupan y dejándoselas en las manos al Señor. Es una buena estrategia esta. Decir, Señor, hay algo que me viene cargando. Anótalo. Toma un cuaderno y empezá a anotar y decir, Señor, me está cargando esto, me estoy sintiendo mal por esto, otro. Empezá a anotarlo y vas a ver que a medida que lo anotes y se lo dejes en las manos al Señor, Él va a ir sanando todo eso en tu vida. Pero después tiene que ver con lo emocional ya en un plano un poquito más profundo. Por ejemplo, puede ser que necesites apoyo de otras personas. Capaz que necesitas que alguien se siente a escucharte. Y puede ser que lo haga un amigo, un hermano, un pastor, o también puede ser un profesional, que la iglesia está también para recomendarte personas que te pueden acompañar en ese proceso. Y después está la etapa de lo físico, ¿no? Y de lo social, que tiene que ver con decir qué voy a hacer. Voy a salir a caminar un rato para distraerme, voy a hacer ejercicio. Hoy en día las clases de educación física en secundaria, por ejemplo, los chiquilines las están haciendo en sus casas, ¿no? Y los profesores de educación física, mi sobrino otra vez me comentaba, los hacen hacer un montón de abdominales y de hacer un montón de cosas en la casa, ¿verdad? Y desde la computadora ellos siguen la clase de educación física. Y bueno, vos podés hoy acceder mediante internet, mediante YouTube, a clases o a cosas para poder desarrollar físicamente tu cuerpo y todo lo que tenés. Y no es tan complejo. Y ni que hablar que podés salir a caminar o podés salir a correr, a dar una vuelta, a valorar el sol. Pía, por ejemplo, es una persona que necesita un poco de sol cada tanto, ¿no? Porque si no, se desanima, ¿no? Y cuando sale al sol, aunque sea media hora, en contacto con el sol, le cambia toda la realidad, ¿no? Pero si no es el sol y no hay sol, bueno, busca otra cosa, ¿verdad? Y Elías
fue trabajado por Dios en su espíritu, en sus emociones, en su cuerpo. Y después, fíjense lo que ocurre, ¿no? Elías le dice lo que realmente le pasa. Y capaz que vos tenés que decirle al Señor lo que te pasa. Capaz que vos tenés que decirle, Señor, mirá, siento que no puedo más, que ya di mucho y se terminó mi tiempo. Pero no es así, porque el Señor tenía otro plan para Elías, que era formar al que vendría después, que era Eliseo. Y capaz que vos no estás dejando todavía de formar a tus hijos, a tus nietos, capaz que vos todavía no pudiste llegar a esa etapa. Bueno, si no llegaste todavía, es porque el Señor quiere que te encamines hacia eso, porque siempre tenemos que dejar sucesores de nosotros, ya sea en la iglesia, pero también en la familia, y con nuestro legado. Es decir, hay gente que a veces, por ejemplo, hay iglesias que lamentablemente le pasó a la iglesia en la que estaba Dante Gebel inicialmente, ¿no? En Estados Unidos, antes de irse de abrir la que tiene actualmente, él integraba otra que tenía un culto hispano de esa otra, pero la iglesia de Estados Unidos, de esa en la que él estaba en el culto hispano, en algún momento cerró. ¿Por qué cerró? Porque se quedaron con muy poca gente y no podían mantener un templo tan grande que en otro tiempo había sido para muchísima gente. ¿Pero por qué pasó esto? Y muchos han dicho que es porque la iglesia se fue envejeciendo y no hubo gente que pudiera continuar ese legado, y entonces no se trabajó eso. Entonces, durante muchos años la iglesia había invertido muchísimo dinero, estructura, en el templo, en un montón de cosas, pero llegó un punto que no había iglesia para llevar adelante todo eso. Entonces, ¿qué terminó pasando? Tuvieron que vender el templo. ¿Y qué hizo Dante Gebel? Que él estaba así con el grupo hispano en ese templo, en ese lugar, ¿qué hizo? Y bueno, se llevó toda su gente a otro lugar y se reunió en otro lugar. Y esto también nos llama la atención a nosotros hoy, porque a veces pensamos siempre la iglesia en función del templo, y no podemos pensar la iglesia en función del templo. No estoy hablando de reunirnos presencialmente, porque, digamos, no sustituye el reunirnos presencialmente a esto que estamos haciendo ahora. Esto no lo sustituye a lo otro, quiero decir. Pero sí sustituye al templo, ¿verdad? Porque en realidad el Señor nunca se movió en función de templos. El Señor siempre, en el Antiguo Testamento, el pueblo lo seguía desde la nube primero. El Señor acá le dice, mira, yo no estoy en Judá, en Israel, estoy acá contigo, en esta cueva. El problema es que yo quiero que salgas de la cueva. Porque si no salís de la cueva, no vas a cumplir mi misión para vos. Y a veces en los templos actuamos igual. Estamos en una cueva, ¿no? Estamos encerrados, contentos, tranquilos, cantando entre nosotros, y eso está bueno y bárbaro que lo hagamos. Pero ¿y qué pasa cuando salimos? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con tus nietos? ¿Qué pasa con tus amigos? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con tus hermanos? ¿Qué pasa con tu esposo, con tu esposa? ¿Qué pasa con las personas que empezaste a discipular? Porque viste que había una necesidad y vos orás por ellos, les das una palabra, los aconsejás. Si vos no salís de la cueva, todo eso se va a perder y no va a haber legado para continuar. Y es lo que le hubiera pasado a Elías si él no entendía que tenía que ungir personas nuevas y luego trasladar la carga que él tenía a Eliseo. Fíjense que cuando pasa esto, ¿qué pasa con Elías? ¿Se muere? No, no se muere. Se va volando al cielo, por decirlo de alguna manera. Viene el carro y se lo lleva, pero ni siquiera muere Elías. O sea, el carro se lo lleva. ¿Por qué? Porque el plan de Dios para Elías luego sí quedó completo. Entonces, ¿qué tenés que tener en cuenta acá? Que Dios tiene un plan para tu vida que tenés que poder aplicar, que no tenés que dudar de esto. Y yo quisiera terminar con una canción, que es la que quería compartir con ustedes, porque me parece que resume bien esto que quiero decir. Hay dos errores que la iglesia puede cometer, la iglesia de Cristo y la iglesia local en nuestro caso. ¿Cuáles son estos errores? Uno es el miedo digamos, o la actitud de encerrarnos, ¿no? Y de quedarnos encerrados y que Dios no llegue ni a nuestra familia, ni a nuestro entorno, ni podamos ser sal y luz en nuestro entorno. Ese es un error, ¿no? Pero también otro error puede ser después, cuando esto pase, caer en el error de la agorafobia, como se llama. ¿Qué es la agorafobia? El miedo, esto quiere decir miedo al ágora. ¿Qué era el ágora? En el mundo griego el ágora era el lugar donde se reunían en asambleas para decidir y discutir todos los temas.
Entonces se asocia la agorafobia a una especie de miedo a los lugares donde está lleno de gente, ¿verdad? Lugares abiertos donde está lleno de gente, donde hay multitudes. Y a veces podemos caer en el error de quedarnos encerrados por el miedo a los que están afuera, o el miedo a salir afuera nos genera, digamos, quedarnos adentro, pero también nos puede pasar al revés, ¿verdad? Que nos acostumbramos demasiado a quedar encerrados y entonces ya nos gusta y nos quedamos así. ¿Para qué vamos a volver a reunirnos presencialmente si tenemos esto? Ese es un error. Y también el otro error es decir, salgamos y no vivamos en nuestra intimidad la obra que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Y hoy en día en esta época tenemos que trabajar mucho lo que son las familias, tenemos que lograr trabajar con el Señor en lo que es nuestra vida interior y lo que es el salir para afuera el día de mañana y hacer la voluntad del Señor, porque la gente está en búsqueda de alimento, está en búsqueda de apoyo, de abrigo, está encerrada, está atada. Entonces vos podés ser un instrumento para que todo eso cambie. Así que voy a compartir esta canción que les decía. Quiero que la escuchemos juntos. Llegó y no lo vimos, ya estaba propagado cuando cuenta nos dimos. Terminamos encerrados, no porque lo decidimos, en prisión domiciliaria por un crimen que no cometimos. Falsa unidad, ansiedad certera, en una esfera donde la espera desespera. Desconectados adentro, conectados hacia afuera, desperdiciando un tiempo que jamás se recupera. Una casa llena que se siente vacía, cada cual extrañando su mundo y lo que hacía. Para las redes otra fotografía, con la sonrisa de la hipocresía. ¿Por qué no nos detenemos? Nos evaluamos y vemos quiénes somos cuando no hacemos lo que hacemos. Al amor y la comprensión no les confinemos, no dejemos perder lo más hermoso que tenemos. Nuestra vulnerabilidad es obvia, la preocupación mundial es obvia. Nuestra necesidad y dependencia de Dios es mucho más obvia. Por eso elevo mi oración con una petición muy obvia: que las familias no vivan en claustrofobia y que la iglesia no caiga en agorafobia. Yo, distanciamiento social o experimento social, voluntariamente o a nivel de ley marcial, fase final o fase inicial, más sin lugar a dudas es un tiempo crucial. No será igual, algo se va a desestabilizar y no será el vínculo familiar la base principal que debemos conciliar, la esperanza de que el mundo vuelva a socializar. Muchos anhelando que esto ya se acabe, otros anhelando que esto se extienda. El que tenga oídos para oír que oiga, el que tenga entendimiento para entender que entienda. Si Dios es con nosotros, contra nosotros ¿quién? Si Dios es nuestro amparo, contra nosotros ¿quién? Si Dios es nuestro guía, contra nosotros ¿quién? Everything will be alright, todo va a estar bien. Nuestra vulnerabilidad es obvia, la preocupación mundial es obvia. Nuestra necesidad y dependencia de Dios es mucho más obvia. Por eso elevo mi oración con una petición muy obvia: que las familias no vivan en claustrofobia y que la iglesia no caiga en agorafobia. La incredulidad, la impiedad, la iniquidad son los peores virus de esta humanidad. La falsedad por la cual usan máscaras, no las baratas sino las que salen más caras. Las de doble cara, las de doble moral, las que solo dejan ver lo superficial, tras cual se esconde el vacío existencial, por lo cual no podemos ver lo esencial. La sal de la tierra debe manifestarse cuando sí y cuando no le permitan congregarse. Que desde casa comience el ejemplo, que volvamos a predicar fuera del templo. Renovemos nuestro entendimiento y seamos una fuente para esta tierra sedienta. Que el que no te pueda ver te escuche, que el que no te pueda abrazar te sienta. Nuestra vulnerabilidad es obvia, la preocupación mundial es obvia. Nuestra necesidad y dependencia de Dios es mucho más obvia.
Por eso elevo mi oración con una petición muy obvia: que las familias no vivan en claustrofobia y que la iglesia no caiga en agorafobia. En esta tierra hay hombres que juegan a ser dioses, pero tenemos nuestra confianza puesta en el Dios que se hizo hombre. En este mundo tendremos aflicciones, mas descansamos en Él, porque Él venció al mundo. Ha redimido man. Oh, Brin. Muy bien. Bueno, quería culminar con esta canción. Se entendió, ¿verdad? El mensaje creo que sintetizaba muy bien lo que escuchábamos, ¿verdad? Es decir, los dos polos son la claustrofobia, el miedo, el temor a salir, ¿verdad? La claustrofobia, perdón, el temor a salir y estar con gente en los lugares abiertos, la agorafobia, y la claustrofobia, la gente que está desesperada por estar encerrada, ¿verdad? Como cuando uno está en el ascensor y tiene claustrofobia porque está dentro del ascensor y no puede salir. Bueno, hay gente que hoy tiene claustrofobia porque se siente encerrada y que no puede salir. Y otros quieren estar adentro encerrados porque no quieren salir afuera. Bueno, la iglesia puede caer en los dos problemas, pero la familia tiene que ser el centro, la búsqueda de Dios el centro, que cada uno no esté en su mundo, que la iglesia pueda realmente ser de impacto y que cuando volvamos a los templos no caigamos en esos dos extremos, claustrofobia o agorafobia, ¿verdad? Querer solo estar encerrados en el templo, ni tampoco salir afuera y no cumplir nuestra misión como pueblo. Así que es el desafío para todos nosotros, que Elías sea un ejemplo y podamos ver cómo Dios trabajó en su corazón y cómo hoy va a trabajar en el nuestro, ¿no? Así que fue una canción de Redimidos, un artista que tiene canciones muy profundas. Esto fue bien pensado y grabado justamente para este contexto, para este momento, y en una etapa en la que las iglesias están de a poco empezando, hay señales de que las iglesias van a ir volviendo a la normalidad de a poco, con un proceso lento y de a poco. Tenemos que tener el foco bien puesto en qué vamos a hacer. Es decir, si vamos a seguir en la vida que teníamos antes cuando volvamos, o si vamos a cambiar nuestro corazón. Y nuestra misión en la vida la vamos a hacer de otra manera. Que ese sea nuestro deseo y nuestra oración. Que como vieron cuando decía se terminó la cuarentena y todo el mundo parecía que festejaba, bueno, que ese festejo sea consistente en el largo plazo y que realmente la iglesia cumpla su misión y no volvamos solamente a lo que éramos, sino que avancemos.